Bueno, buenos días. Un placer presentar en esta oportunidad al licenciado Alberto Arribas. Más allá de su largo currículum, quiero destacar la predisposición, la pasión de esta persona compañera en la profesión, de su creatividad y de la posibilidad de estar acá. Así que, bueno, Alberto, muchas gracias. Voy a enumerar brevemente su currículum. Licenciado en Nutrición, recibido en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, UCEL, especialista materno-infantil, presidente de la ONG Súper Saludable, miembro de la Alianza Iberoamericana de Nutrición y de la Sociedad Argentina de Nutrición, docente de diversas asignaturas de la carrera, autor de diferentes proyectos y programas destinados a niños y adolescentes, autor literario de libros con temática de vida saludable y además ha recibido y recibirá numerosos premios y menciones especiales por su contribución a la niñez y a la promoción de la salud y de la educación alimentaria nutricional. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que es un placer enorme estar en esta hermosa ciudad que cada día que vengo, le decía ayer, la veo más linda. Bueno, muy buen día para todos, todes, todas y todes, como quieran llamarle, porque hoy hay que ser inclusivo, así que la idea es un poquito hablar sobre este tema que tanto nos preocupa hoy, ¿no? Creo que la obesidad, cuando me invitaron, teniendo graduados de diferentes carreras, decíamos qué difícil es poder llegar con este mensaje a diferentes profesionales, ¿no? Que integran la carrera de la UNL. Y creo que esto hoy nos atraviesa a todos, ya sea en lo personal y en lo profesional, y creo que es un problema del siglo XXI, ¿sí? La obesidad es una enfermedad que está atravesando todo estrato social, lo que hablábamos recién en la mesa, y va creciendo a pasos agigantados, y tenemos algunos datos para compartirles. Y el secreto es, en primer lugar, la prevención y el tratamiento. ¿Cómo estamos tratando? Eso sería el punto de partida para tener en cuenta. Y acá vamos a tener algunos datos. Fíjense que tenemos que el sobrepeso y la obesidad y su condición como factor determinante de enfermedades crónicas es el principal problema nutricional de la Argentina, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque encontramos hoy que la obesidad es un cuarto de la población, como indicador de aumento del 22% respecto al 2003. Las últimas encuestas se dieron hará 15 días y encontramos un crecimiento del 22% relacionado al 2003 en el 2018, y desde la primera encuesta, que fue en el 2005, encontramos un 75% de aumento desde el 2005 al 2018. Es decir, en estos 13 años tenemos un aumento del 74% de obesidad en nuestro país. También podemos decir que el 61,6% de nuestra población tiene exceso de peso. En proporción, el 36% tiene sobrepeso y el 25,4% tiene obesidad. Entonces, por eso estamos diciendo que es una enfermedad que nos está atravesando a todos y en todo estrato social. Ahí vemos la diferencia. Esto también son datos de la última encuesta. Fíjense cómo fue cambiando, y es un poco periodo de tiempo. 13 años no es tanto para la velocidad de crecimiento de esta enfermedad. Y nos podríamos preguntar, principalmente, bueno, también tenemos datos sobre diabetes. Hemos tenido un aumento de casi 3% del 2013 al 2018 en indicador de diabetes. Y podemos entonces sí decir que la obesidad infantil es un sistema de alarma que tenemos que prevenir para no tener población obesa en todo nuestro país. Y ahí nos podemos hablar un poquito de cuántos niños tenemos. Y ahora vamos a hablar de obesidad infantil. 3 de cada 10 niños de nuestro país tiene sobrepeso y obesidad, ¿sí? Eso es un tema muy alarmante que hay que tener en cuenta, y tenemos que ver cómo fue cambiando. Fíjense que para el 2025 se espera aumentar
70 millones de niños que tengan sobrepeso y obesidad en el mundo. Entonces nos podríamos decir que esto es un tema de niños. Esto se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Si somos obesos de chicos, si no cambiamos hábitos, lo vamos a perpetuar a lo largo de la adolescencia y lo vamos a traspolar a la vida adulta. Así que si no hacemos algo en prevención desde el momento de la concepción, esto va a seguir creciendo. Y nos podríamos también preguntar si la obesidad es solo una cuestión de peso, ¿sí? Porque la gente relaciona solamente a la obesidad con crecimiento de tejido adiposo, crecimiento de masa corporal, o decimos estamos solamente relacionándolo a una cuestión de peso. Y esto es un mito, porque la obesidad vamos a encontrar que tiene muchísimas complicaciones, ¿sí? Complicaciones ortopédicas, respiratorias, cardiovasculares, digestivas, dermatológicas, endocrinas, ciertas formas de cáncer, menor esperanza de vida y calidad de vida, psicológicas y emocionales, pobres imagen en sí mismos y expresan sentimientos de inferioridad y de rechazo, ¿sí? Fíjense que si solamente nos quedamos con el aumento de peso, no estamos viendo, solamente estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. Y esto es lo que realmente a nosotros, como agentes de salud, es lo que nos está preocupando. Podríamos hablar un poquitito sobre estas complicaciones y fíjense de las complicaciones ortopédicas, todo lo que se puede producir con la obesidad, tibia vara, desplazamiento de la epífisis femoral, pie plano, escoliosis, fracturas. Podemos hablar también complicaciones pulmonales como asma y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y fíjense cómo va aumentando la prevalencia de asma según el grado de sobrepeso y de obesidad. Y esto no lo estamos viendo, ¿sí? Estamos pensando solamente en aumento de peso o masa corporal. Podemos hablar también de enfermedades, de complicaciones pulmonales, los síntomas diurnos que tenemos, los síntomas nocturnos, y fíjense, somnolencia, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, cefaleas, ronquidos, respiración bucal y todo esto que tiene que estar relacionado con las complicaciones pulmonales. Las cardiovasculares, y fíjense también cómo va aumentando la hipertensión según el grado de obesidad, el aumento de factores inflamatorios, la dislipidemia. Tenemos todos estos datos que si quieren después se lo puedo dejar para compartir. Complicaciones metabólicas, y acá hablamos un poco de la diabetes, insulinoresistencia, prediabetes, diabetes, síndrome metabólico. No quiero entrar en detalle en esto por el corto tiempo que tengo, pero quería darle un pantallazo de realmente que se lleven hoy la complicación que es la obesidad infantil, ¿sí? Y no verlo solamente como peso. Complicaciones digestivas, hígado graso, litiasis vesicular, reflujo. Y ahí tenemos algo para también frenarnos un poquito, porque hasta ahora hablamos de todo lo biológico y no nos paramos en lo psicosocial y psicoemocional. Fíjense este dato importante, que el 95% de los niños que tienen sobrepeso y obesidad tiene baja autoestima. Ese baja autoestima está relacionado a bajo rendimiento escolar. Cuando somos adultos, a bajo rendimiento laboral, a baja inserción laboral, y lo que recién hablábamos en la mesa anterior, esto tiene que ver cómo podemos incluirnos en nuestra sociedad. Si tenemos muy baja autoestima, es muy difícil sentirnos seguros para cualquier momento de la vida. Fíjense la estigmatización de sus pares, y acá hablamos de la gran etiqueta que tienen hoy los chicos con sobrepeso y obesidad. Hoy la palabra gordo los condena en la escuela. El ciberbullying que hablamos y el bullying escolar está relacionado directamente a la imagen corporal por sus pares. Lo vemos en todas las escuelas que trabajamos, cómo tienen esta estigmatización y esta etiqueta social por tener sobrepeso y obesidad. Depresión, ansiedad, círculo vicioso, con esto de mayor ansiedad, mayor consumo de alimentos, ¿sí? Me quedo en casa, disponible en un lugar seguro que termina siendo la pantalla. Entonces entramos en un círculo vicioso para no poder salir de esta situación que no la podemos revertir. Imagen corporal negativa. Y acá tenemos cómo nos afecta
a la sociedad, ¿no? El costo social elevado a corto y largo plazo tiene que ver con, afecta a la eficiencia económica de un país, a la productividad y al bienestar colectivo, ¿sí? Y cómo también nos afecta al sistema de salud. Las personas con obesidad tienen una esperanza de vida reducida y mayor utilización de los recursos sanitarios con mayor frecuencia y más intensidad, donde hablamos que hoy la obesidad tiene un costo altísimo para la salud pública, ¿sí? Por eso es preferible prevenir que curar, ¿sí? Cuando se hace desde el momento de la concepción. Las causas del problema no son, a veces, y acá nos detenemos a, yo siempre digo la palabra buscar culpables, pasamos la pelota, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? La culpa, la responsabilidad, ¿quién la tiene? Fíjense que esta palabra, este acróstico, nos muestra que hoy estamos inmersos a alimentos procesados. Se ha dejado de comer comida casera, se ha desvinculado y se ha desjerarquizado el acto de comer como un momento de encuentro. El ambiente obesogénico los encontramos hoy en la escuela, donde hoy tenemos una asistencia alimentaria que muchas veces está enfocada a paliar una situación de urgencia como es el hambre, ¿sí? Entonces nos planteamos qué estamos dando en la escuela cuando tenemos chicos que la única comida del día es el comedor escolar o la copa de leche. Entonces entramos en un tema bastante álgido de ver la asistencia alimentaria que se hace, y en nuestra provincia se trabaja, es una de las mejores provincias que trabaja el sistema alimentario dentro de las escuelas. A veces la complejidad hace que no lo podamos trabajar de la forma que se quisiera. La familia y el ambiente exogénico de lo social. Nosotros cuando salimos estamos todo el tiempo rodeados de un ambiente obesogénico. Disponibilidad, cuántos kioscos, si contamos la cantidad de kioscos o lugares de alimentos de ultraprocesado que tenemos en el centro de Santa Fe, van a ver cómo todo el tiempo nos invita a comer alimentos procesados, relacionándolo directamente con esta publicidad engañosa dirigida a niños. ¿Cómo voy a competir un nutricionista en una consulta o trabajando en una escuela contra la figura del mejor futbolista del mundo que se pone en sus manos las papas fritas ultraprocesadas, fritas y con sal, y que sale a decir que ese alimento es un alimento mágico? Ese es el sistema que nosotros tenemos que regular la publicidad y que no podemos, hoy los medios, los Instagramers, anoche hablábamos que Silvina Luna tiene mucha más influencia para hablar de bebidas detox que un nutricionista. Y la gente le cree más a un famoso. Porque eso no está regulado. Porque nadie le dice, señorita, usted no puede hablar de esto. No tiene evidencia científica. Y la gente sigue al Instagramer con 1 millón de seguidores que propone una dieta cetogénica, ¿sí? O una dieta sin harinas. Vieron que ahora la tendencia es las dietas sin harinas, cuando nosotros los nutricionistas, nuestras guías alimentarias, decimos que el segundo grupo de alimentos son hidratos de carbono. Fíjense qué contradicción. ¿A quién le creen? ¿A los nutricionistas o a los expertos en salud o a un influencer? ¿Sí? Fíjense que tenemos cantantes que hablan de nutrición, modelos que hablan de nutrición, y eso es un peligro para la humanidad, ¿sí? Y nadie lo controla, no hay una regulación de la publicidad dirigida a niños. Se me pasó para, a ver. ¿Querés que te ayude? No, a ver, ahí. Tiene que ver con la desvalorización de la comensalidad. También otro punto que podríamos hablar, cómo dejamos de comer por la instalación de los comedores. Si ustedes me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo que los niños coman en las escuelas, yo no estoy de acuerdo, porque los niños deben comer en su casa. El tema de la dignidad, de poner un plato de comida en esa mesa cuando hablamos de comensalidad, tenemos que empezar a recuperarlo. Entonces se transformó la escuela en un espacio que tiene que hablar de todo, o tiene que paliar situaciones problemáticas, pero no es el lugar, la escuela, donde el niño tiene que comer. Porque para nuestros abuelos, para nuestros padres, la dignidad era poner comida en la mesa y compartir esa mesa. Se empezó a desvalorizar cuando la perdimos. 2 momentos importantes, la comensalidad y el arte culinario en casa. Se dejó de cocinar porque cocinaban otros. Entonces el vínculo con el alimento lo fuimos perdiendo.
la sociedad lo fue perdiendo. Pierdo el vínculo con el alimento, pierdo la importancia de ese alimento. También la sobreingesta. Nos enseñaron a terminar el plato. ¿Sí? Nosotros tenemos esto, ¿no? Comé todo lo que hay en el plato. ¿Sí? Nosotros tenemos dos cuestiones. Comimos nosotros todo lo que estamos acá, los que estamos con este discurso, por muchos chicos del África. Con esto que nos decían a nosotros. ¿Quién no comió? Si no comes, tantos chicos se mueren de hambre y vos no estás comiendo. Terminá todo lo que comas. La regulación alimentaria, ahí no la teníamos en cuenta. Terminá el plato. Nuestros abuelos nos decían a nosotros, ¿no te gustaron los ravioles? Sí, me comí 2 platos, pero era comer mucho para aceptar la gastronomía. Entonces nosotros tenemos esto todavía en la cabeza metido y estamos sobrealimentando. Y la evidencia que dice que aumentar el 30% del requerimiento que tenemos es aumento de peso, solamente el 30%. Hemos cambiado los utensilios, los platos dejaron de ser de 22 centímetros para transformarte en 25 o 30. Y el cerebro lo que hace, si tengo un plato de 30 centímetros con una porción imperceptible en ese plato, porque a más grande el plato la porción se ve más pequeña. ¿Sí? Esto también tiene comprobación. Entonces el plato más grande me sirvo más, como ese 30% y hay desarrollo del sobrepeso y de la obesidad. Cuando hablamos de acceso, también hoy tenemos que saber que la obesidad, cuando digo que trasciende todo estrato social, hoy no podríamos decir, Argentina no tiene tanta desnutrición. Es cierto, porque no la medimos solamente como desnutrición. ¿Sabe dónde está esa desnutrición? En niños con obesidad. Por eso hablamos de doble carga de malnutrición. Niños con sobrepeso, con desnutrición oculta. Con una alimentación poco variada, a base de harinas, de sodio, de azúcar, y eso es doble carga. La doble carga de malnutrición es muy peligroso, como la desnutrición y como la obesidad. Después podemos hablar también sobre el sedentarismo, y el sedentarismo está hoy asociado a 2 cuestiones: a falta de estímulo por el movimiento, porque durante mucho tiempo pusimos mucho hincapié en el resultado, en el deporte como resultado deportivo, y no el movimiento en sí de disponibilidad corporal y de vida activa. Y además la inseguridad. Hoy estamos más seguros estando con un niño adentro, en casa, porque si sale a una plaza no sabemos qué va a pasar. Los lugares de esparcimiento y de vida al aire libre hoy se transformaron en inseguros. Eso favoreció al sedentarismo. Entonces tenemos que pensar, con toda esta causa de problema, un enfoque integral en la prevención y en el tratamiento. Entonces, importante para nosotros es tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. Este diagnóstico y tratamiento oportuno nos hace pensar que cómo nosotros tenemos que diagnosticar a un niño con sobrepeso y obesidad. Para los que son nutricionistas, esto le va a servir un poco más que para otras disciplinas, pero para que lo tengan en cuenta de cómo nosotros tenemos que empezar a pensar este diagnóstico. Primero, la historia perinatal. Hay un montón de predictores de obesidad. Ustedes saben que si un niño tiene una lactancia materna interrumpida, es predictor de obesidad. Un bajo peso al nacer es predictor de obesidad. Un alto peso al nacer es predictor de obesidad. Una alimentación complementaria adelantada es predictor de obesidad. Y eso nosotros lo encontramos rápidamente. ¿Por qué? Porque queremos que el niño sea un niño que rápidamente conozca los manjares de la vida. Entonces tenemos padres que le dicen, le di una papa frita para que pruebe lo que es bueno. ¿Cuánto tiene? 3 meses. Y no sabes cómo le gustó. Le doy en una cucharita un poquito de gaseosa, ¿sí? Y ahí vamos formando su sabor, el umbral salado, el umbral dulce, la sobrecarga de nutrientes, y el aparato digestivo todavía no está formado para esto. Entonces eso es predictor de obesidad. Por eso es tan importante la historia perinatal, la historia alimentaria en cada momento del crecimiento del niño, el diagnóstico de comorbilidades, lo que estuvimos viendo recién, la evaluación físico-clínica, la evaluación psicológica y emocional. Que nosotros hablamos mucho de trabajar interdisciplinariamente, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Estamos trabajando multidisciplinariamente en la mayoría de los casos. El psicólogo ve el problema, el nutricionista ve el alimento. Y nosotros tenemos que empezar a entender que el alimento, cambiar la palabra alimento por un ser que se alimenta.
¿sí? Cuando hablamos de un ser que se alimenta, empiezan otras variables. Nosotros no podemos, hoy si tenemos un niño en una situación con un cerebro amenazado, seguir recomendando que coma las 5 porciones de frutas y verduras, porque estamos en otra sintonía. Estamos hablando de un chico abusado, un chico con maltrato familiar, un chico que es abandonado por su familia, un chico que es abandonado en su escuela. Porque cuando hablamos del abandono, no es el abandono de ese chico que está solo. Muchos chicos están con alguien, con adultos, pero no están con cuerpo presente. Y hay muchos chicos que son abandonados hoy. Liliana González, que seguramente algunos la conocen, que es una gran psicopedagoga de Córdoba, dice que hoy los adultos no nos enamoramos de los niños y niñas. Y el enamorarse es estar acompañándolo en un cuerpo que cuando hay señal hay disponibilidad, que eso viene de la teoría del apego. Cuando un niño tiene una señal de algo, ¿hay un adulto disponible? ¿Hay un espejo social positivo para ese niño? ¿O no lo estamos teniendo? Por eso es tan importante tener en cuenta la parte emocional en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Porque muchos de acá sabemos qué tenemos que comer, no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Ese es el gran dilema. ¿Por qué si lo sé no lo puedo hacer? Porque está atravesado por las emociones. La evaluación de patrón de actividad física y también ver qué posibilidades tiene. Nosotros en nuestro equipo de trabajo no recomendamos a un niño con sobrepeso y obesidad la actividad física que dice la OMS. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si tiene el cuerpo preparado para esa actividad física. Primero hay que hacer un estudio con un deportólogo o con un kinesiólogo para ver si la actitud física que tiene ese niño, porque si no, en 3 meses la posibilidad de movimiento que teníamos cuando hay un sobrepeso de una obesidad, tanto tobillos como rodillas, puede verse afectado. Y la única oportunidad de movimiento que teníamos la perdemos porque le recomendamos el lineamiento general de la actividad física. Y evaluación del entorno y hábitos de sueño. Está comprobado que las horas de sueño de un niño entre 6 a 8 años tiene que ser entre 12 a 15 horas. Y nuestra estadística dice que nuestros niños duermen promedio entre 6 y 7 horas. Y el problema es que duermen con un estímulo, que es la pantalla. La luz azul del celular baja los niveles de melatonina, ¿sí? Los niveles de melatonina que tienen que ver con el sueño, el descanso. El ciclo del sueño no se completa, eso genera estrés, el estrés genera ansiedad. Cuando hay estrés hay cortisol, si tengo cortisol alto está relacionado al desarrollo de la ansiedad. Más cortisol, más estresado, a más ansiedad como más. Y no puedo controlar la ingesta. Fíjense lo que hace la falta de descanso. Cuando decimos 12 horas, tenemos que mandar a un niño a dormir, si se levanta a las 7, fíjense si son 10 horas, a las 9 de la noche tiene que estar durmiendo. Y los padres que nos dicen, sí, está en el cuarto, ¿sí? Y con la puerta cerrada. ¿Qué pasa en ese cuarto? El celular, hasta la 1, hasta las 12, hasta las 11. Entonces, y aparte el estímulo negativo de lo que hoy juegan los chicos en el celular. Todos los juegos tienen que ver con violencia, con individualidad, con un montón de cuestiones que hoy la tecnología que llegó para quedarse, si no sabemos usarla, aumenta los niveles de sobrepeso y de obesidad. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, 10 minutos. 10 minutos, uy. Bueno, el tratamiento para nosotros, para que sea efectivo, primero es el acompañamiento familiar. Cuando nosotros queremos trabajar la obesidad, uno de los grandes errores es querer trabajar con el niño. El niño aparece cuando los padres están en una etapa de preparación. Cuando hablamos de padres, pueden ser padre, madre, tutor, abuela, tío, cualquier persona responsable, esté preparado para que esto suceda, ¿sí? Por eso hay que acompañar a la familia sin poner etiquetas, sin culpabilizar. La culpa la tienen los padres, la culpa la tiene el docente, la culpa la tiene el Estado. Hay que cambiar la palabra culpa por responsabilidad, ¿sí? Porque a veces los padres dan todo lo que tienen. Para esto no alcanza, entonces tenemos que tratar de buscar nuevas oportunidades para que pueda acompañarlo. Educación alimentaria a nivel familiar. Hay una gran resistencia de educar al chico en la consulta si no hay cambio y espejo social
en la familia, es muy difícil que se logre revertir el tema del sobrepeso y la obesidad. Alimentación variada y no restrictiva. No restrictiva, el niño no se le debe prohibir ningún tipo de alimentos a no ser que tenga una patología. Las tendencias hoy son dietas restrictivas, donde tenemos un vínculo, favorecemos a un vínculo desde la prohibición a más adicción. Los alimentos tienen una connotación social también. Un niño va a un cumpleaños y no hay ningún problema que tome una gaseosa. El problema es que su lugar de hidratación en la casa sea gaseosa, ¿sí? No hay ningún problema que un niño come alfajor. No es malo comer alfajor. El problema es cuando el desayuno de ese niño siempre está dado con alfajores o comida procesada, ¿sí? Y cuando el alfajor es triple sobre el alfajor simple, uno de los cambios que uno hace en la consulta es cambiar porciones. Entonces, cambió un simple por un triple, estamos bajando el 40% de la ingesta calórica. Y ver en qué momento y en qué oportunidad vamos a comer este alimento. Pero hoy la tendencia es poner los alimentos buenos sobre los alimentos malos. Y hay una gran incoherencia, porque yo le planteaba anoche me comí un mousse de chocolate. Y en la mesa estábamos comiendo y todos dijeron, ¿y el nutricionista come mousse de chocolate? Sí, nosotros comemos rico, comemos sano, comemos indulgente, placentero, nos encanta comer. Lo peor que nos puede pasar a un nutricionista es que nos sigan relacionando con la manzana verde y con la hoja de lechuga. ¿Sí? Porque a nosotros nos gusta comer, el hábito de comer tiene que ver con todo. Hay que ver después cómo controlamos nosotros esa ingesta que está atravesada por las emociones. Dieta, el modelo de dieta, nosotros cuando la palabra dieta es peligrosa porque la usaron mal, ¿sí? La dieta parece que tiene que ser restrictiva, entonces nosotros hablamos de plan alimentario adaptado al niño, actividad física tomando en cuenta vida activa y modificación de la conducta. Y lo que sabemos que va directo al fracaso, poco estímulo familiar, cuando la familia no se involucra, el tratamiento no va para adelante. Ambiente obesogénico, entorno que boicotea el tratamiento, principalmente, fíjense qué paradoja, la mayoría de los que boicotean el tratamiento del niño son las familias, porque hay una gran transferencia de lo que está pasando. Es muy común encontrar familias, niño obeso con padres obesos, ¿sí? Ustedes saben que uno de los mayores predictores de sobrepeso y obesidad tiene que ver con lo genético. Un padre con obesidad, 40% de predisposición genética. Padre y madre, 80%. Así que nos queda la posibilidad de un 20% que tiene que ver con ese ambiente. Y ese ambiente es un ambiente obesogénico. Entonces estamos en un lugar bastante complicado, por eso las primeras presentaciones que hablaban de esto de cuánto va creciendo la obesidad. Y en la búsqueda del descenso rápido. Fíjense lo que nos pasa a nosotros en el centro que ahora le quiero contar. Las obras sociales no reconocen todavía la obesidad infantil, porque la ley está hecha para adultos. Cuando uno presentó el proyecto para trabajar obesidad infantil, la obra social te dice, ¿cuánto va a bajar por semana? El tratamiento se mide en bajar masa grasa, para que el tratamiento siga. No estamos hablando de educación alimentaria, para modificar hábitos y para frenar el peso. Entonces, cuando hoy la ley dice que tenés que bajar para que te aprueben en la obra social 1,5 kilos de peso como mínimo por mes, en el niño eso no funciona. Porque el niño tiene compensación de peso, tiene que aumentar talla y mantener el peso. Entonces nosotros en un año, 1 kilo de peso, frenar el peso y aumentar 1 centímetro de talla es el equivalente promedio de bajar entre 800 y 900 gramos. Fíjense que si un niño en etapa de crecimiento, no en pico de crecimiento, crece 6 centímetros por año, fíjense la posibilidad que nosotros tenemos de corregir su peso si mejoramos el ambiente y no lo sometemos a una dieta estricta a la búsqueda del descenso de peso. Entonces, en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad del niño, no buscamos situaciones puntuales, sí, pero en la mayoría de los casos se busca sostener el peso y aumentar la talla y mejorar los hábitos. Bueno, el tratamiento de la obesidad infantil constituye la prevención para el adulto y acá nosotros lo que queremos es promover el bienestar infantil, prevenir y tratar la malnutrición. Esto un poquito lo hablamos y acá quiero compartirle por el poco tiempo que tengo cuáles son los pilares principales
del tratamiento, modificación de la conducta alimentaria, estimular el estilo de vida activa y actividad física programada, apoyo emocional, incluir el ambiente familiar. Y acá nosotros, ¿por qué trabajamos? Nuestra población beneficiaria directa no son solamente los niños. Fíjense quién aparece primero. En prevención, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, porque es la primera manera de poder prevenir la obesidad infantil. Niños y adolescentes. Bueno, el enfoque tiene que ser integral, social, físico, lúdico y emocional. No buscar bajar la masa grasa. ¿Qué nos diferencia? Nosotros combinamos en la atención del niño con obesidad, trabajamos con coaching, terapia de aceptación y compromiso. Lo que funcionó muy bien el tema de mindfulness, concentración plena para controlar sus emociones. Si yo le enseño la habilidad de poder controlar y habilito las emociones, la regulación de esta emoción hace que el niño pueda bajar sus niveles de ansiedad, pueda bajar su cortisol que hablábamos antes y tiene un vínculo más sano con la comida. Tratamiento cognitivo-conductual, entrevista motivacional es nuestra base del tratamiento. Bueno, trabajamos con las temáticas de alimentación, publicidad engañosa, emociones, bullying, comunicación, alimentación, derechos personales. Trabajamos mucho sobre la base de los derechos del niño, ¿sí? Que nosotros como adultos debemos garantizárselo. Autoestima, relajación, actividad física, inactividad física, horas frente a la pantalla, descanso, concepto de vida activa, porciones saludables, desmitificación de alimentos saludables versus no saludables. El trabajo que también nos proponemos es el trabajo en equipo y acá por eso nosotros en nuestro trabajo interdisciplinario, ¿sí? Tenemos un médico pediatra en nuestra consulta, un deportólogo, un psicólogo, nutricionistas, especialistas en nutrición y un endocrinólogo. Este es nuestro equipo para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Cuando nosotros hacemos esta admisión, lo que vamos a ver en lo primero y la clave del punto de partida es nuestra admisión previa para ver qué tipo de paciente tenemos enfrente. Y acá tenemos los 3 momentos del niño donde trabaja. Nosotros a la psicóloga le sacamos la estigmatización de mandar al chico al psicólogo de nuestro equipo y le pusimos el nombre de espacio de emociones. No saben cómo modificó para el padre y para el niño la consulta, porque era sacarle esto. Vieron que el psicólogo todavía se sigue creyendo que hay que corregir algo psicológico. Y con el psicólogo alguien que va a ayudarte a encontrar la resolución del conflicto. Por eso cuando le dijimos vamos a ir a espacio de emociones, modificó la mirada de los adultos y la del niño. Espacio de alimentación y con el pediatra se llama espacio para explorar tu cuerpo. Porque al pediatra también los chicos le tienen un poco de quickie ir al pediatra, porque el mismo que le pone la vacuna, el mismo que los oculta, entonces nosotros le cambiamos esos nombres que funcionó muy bien. Este es nuestro espacio, tenemos sala de espera privada para los chicos, tenemos ahí un centro de hidratación y pueden comer frutas mientras esperan la consulta, tienen la balanza. Está fuera del espacio de la consulta. Nosotros en nuestra consulta tenemos cámara Gesell, pseudo cámara Gesell, porque no graba ni filma. Lo que hace es que el padre, el adulto, está del otro lado del vidrio, compartiendo la consulta, pero no invadiendo el espacio de trabajo en el chico. Porque veíamos que la comunicación del adulto, verbal o no verbal, perjudicaba al tratamiento. El padre lo exponía con nosotros le preguntábamos, ¿vos te gustan las frutas? Y él decía, sí, y el padre atrás decía, dale, contale lo que comes, fíjate todo lo que haces. Toda esa estigmatización hacía que nosotros no pudiéramos salir y encontrar la solución del problema, por eso separamos este espacio. Estamos en tiempo, ¿no? 2 minutos. 2 minutos, te lo hago en 2 minutos. El tema que el pasador, ahí, no importa. ¿Me lo querés pasar vos? Sí, dale. Así hacemos más con la flechita esa. Ese es el espacio donde están los padres y ven la consulta. Y ahora van a ver en el espacio cómo nosotros trabajamos en un espacio que está adaptado a la altura de los chicos. En nuestro espacio tenemos césped sintético para que sea como un espacio más verde, más amigable para los chicos. Trabajamos en mesas a la altura de los chicos, pasamos a la otra. Ahí tenemos una consola luminosa de emociones.
donde cuando el chico llega, aprieta una luz de esa consola y nosotros sabemos con qué modo vamos a trabajar hoy y si lo puede modificar en la consulta. Entonces llega, aprieta ahí la emoción y si llega en modo enojado, aprieta la consola de modo enojado. Entonces el nutricionista, el psicólogo o el pediatra se da cuenta que el modo de trabajo ahí y el desafío es ver si lo podemos modificar eso dentro de la consulta. ¿Seguimos? Este es el espacio, fíjense que no tenemos escritorio y nuestro colegio de nutricionistas, ¿saben qué pasó cuando lo vinieron a ver? No nos aprobaron en el consultorio, porque no teníamos escritorio, porque no teníamos cerámicos y altura de azulejo, no azulejo, cerámico a la altura de 1,80, como un hospital, digamos. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo, que vinieran a verlo, para que entendieran que nosotros queríamos una mesa redonda, que se pudiera intervenir con fibrones, porque la mesa de redonda nos acercaba a la comensalidad. Nosotros en la consulta podemos, si queremos, merendar con los chicos. Si viene de la escuela, podemos merendar juntos, acercándolo a la comensalidad y a esta mesa, que es lo más parecido a la familia. Tenemos réplicas de alimento, la próxima, almohadones para trabajar mindfulness y ejercicios corporales en el piso. Tenemos la exposición de alimentos donde ellos pueden armar un menú de un día, ¿sí? Y ahí tenemos la mesa y el espacio donde trabajamos con los chicos, con muchos materiales lúdicos, cuentos, libros y todo un material importante. Y ahí, bueno, ellos preparan con verduras, arman platos, ese es uno de los ejemplos que tenemos, con platitos que van armando para compartirlo, trabajar el consumo y el aumento de verduras. Seguimos, esto no lo vamos a ver, porque un poquito era el video del consultorio, pero no tenemos tiempo, mucho tiempo. Y de manera urgente tenemos que pensar que la prevención, acá hablamos tratamiento, pero la clave está en la prevención, ¿sí? Y la prevención, ya dijimos cuándo arranca, pasamos a la próxima. Podemos ver que la prevención, hablar de esta ventana de oportunidades que son los 1000 días, embarazo hasta los 2 años de vida, y ahí hablamos del concepto de epigenética, podemos modificar con el ambiente, podemos estar trabajando con la epigenética y mejorar el ambiente y la situación del niño a pesar que venga con la predisposición genética. Podemos hablar de los 1000 días como ventana de oportunidad, la próxima. Y ahí nosotros queremos introducirnos muy poquito al entorno. Si nosotros no mejoramos entornos, es muy difícil de hacer prevención. Los entornos principales son la familia, la escuela y la sociedad. Todo entorno debe ser, para ser considerado saludable, debe garantizar oportunidades para que los niños puedan construir prácticas de alimentación y hábitos activos del cuerpo. Cuando hablamos de práctica, ya no necesitamos conocimiento solamente. Nosotros sabemos en muchos casos qué debemos comer. Tenemos que trabajar sobre la habilidad de cómo poder hacerlo con las oportunidades en este mundo complejo que vivimos. Nosotros, si sabemos que podemos comer 5 porciones de frutas y verduras y vivimos en una situación de vulnerabilidad social y no tenemos acceso, estamos metiéndole otra frustración más a ese individuo. Entonces tenemos que hablar de acercarlo a una alimentación posible. Por eso yo hablo siempre de una alimentación rica, sana y posible. La posibilidad, hoy el acceso es uno de los puntos que tenemos que velar. Por eso a veces quedamos descolgados con conceptos que no son los que la sociedad necesita. Bueno, nosotros formamos un equipo de profesionales en nuestra ONG, de 80 personas que son profesionales de la salud. Tenemos trabajando 32 nutricionistas en proyectos de alimentación, de vida saludable, de educación, de arte, especialistas en diseñar y proyectos integrales y dispositivos innovadores. La próxima, ¿cómo lo hacemos? Mediante programas, talleres y actividades lúdicas e innovadoras dirigidas a niños. La próxima, nuestra misión es promover la salud y el bienestar de la población a través del aprendizaje de hábitos alimentarios, sociales y culturales. Alimentarios, sociales y culturales. Y lo cultural es necesario volver a traerlo. Hay que respetar la diversidad cultural. Nosotros tenemos que empezar, los nutricionistas y los que trabajamos en salud, a entender la palabra inclusión de verdad.
¿sí? Porque no lo estamos pudiendo ver cuando en un aula tenemos un chico de, como hablábamos anoche, de comunidad boliviana, de comunidad peruana, y no lo atraemos para que pueda ser una oportunidad de transformación desde la gastronomía, desde su cultura. No tenemos que dejar de etiquetar y volver a aprovechar esas oportunidades culturales. Estos son algunos de los proyectos que nosotros trabajamos. Tenemos 20 proyectos en marcha, recorremos toda la Argentina y algunos lugares de Latinoamérica. Fíjense que todos están asociados a la parte lúdica, cocina sustentable, creando superhéroes, educación, espacio de educación, cuentos infantiles que hoy presentamos en Rosario, que ya me voy para allá, el tercer cuento de nuestra colección, que se llama El miedo muerto de miedo y que habla de resiliencia y de posibilidades y de vencer los miedos en los niños. El Niño Saludable, Festival de la Salud. Bueno, tenía también un video para compartir, pero por falta de tiempo, si quieren después se lo puedo enviar. Pasamos a la próxima. Y regalarle esta frase que seguramente ustedes en algún momento a lo mejor la leyeron, pero a mí me encanta. Cuando hablamos de infancia, la infancia es una verdadera etapa de la vida. No apuremos a los chicos, tienen toda la vida para ser grandes. Dejemos que aprendan jugando, que usen más trajes de superhéroes y menos disfraces de adultos, que se manchen con helado, que se mojen con la lluvia, que se ensucien con la tierra y se caigan y aprendan a levantarse. Desenchufémoslos de las pantallas y salgamos juntos a mirar el cielo. Regalémosles mejores cosas y más tiempo. Contagiémonos de su risa. Las cosas más divertidas no siempre se compran y el mejor envoltorio es un abrazo. Enseñémosles a escuchar y a mirar a los ojos, a compartir en vez de competir, a que la diversidad nos separa, enriquece. Digamos la verdad, seamos ejemplo, pero aprendamos juntos, alimentemos su imaginación, inspirémonos a ser ellos mismos. Eso es lo que yo quisiera dejarle como cierre de este espacio. Muchas gracias por invitarme. Ahí tienen mis contactos por si me quieren pedir material. Y bueno, y la verdad que ojalá el aporte pueda haberles servido para poder cambiar el mundo, porque soy un convencido que en un mundo complejo como el que vivimos, nosotros de nuestros lugares podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. Si bien no queda mucho tiempo, quisiera saber si alguno de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Alberto, veo a muchos nutricionistas recibidos. Muy bien, ella. ¿Quieres la presentación? Las diapositivas que estas son. Perfecto. Ahora me gustaría contactarme. Soy del Chaco, soy docente. Por ahí si podemos contactar. Bueno, gracias por tus palabras. La verdad que, en primer lugar, el verdadero docente es el que comparte y no se queda con nada, ¿no? Creo que el desafío en esto es poder multiplicar no sé si el saber, el compartir este saber desde la experiencia, ¿no? Creo que nosotros tenemos que empezar a formar nuevos profesionales y no quedarse con nada, porque yo siempre digo que los proyectos no son propios. No le teman a que se lo roben, no le teman a que lo haga otro. Si lo hace otro es porque tuviste una buena idea y el que se beneficia son los niños y niñas, que ese es el camino. Porque a veces hay mucho, que anoche hablábamos esto de la investigación abierta, y creo que nosotros tenemos que dar todo para poder cambiar este mundo que hablábamos. Y dar todo, ojalá estos proyectos se puedan hacer en Santa Fe, en el Chaco, en toda la Argentina y en el mundo, porque esa es la inspiración. Lo podemos traer a Santa Fe, el tema es ese, es poder compartir. El compartir saberes tiene que ver con construir y no quedarse con nada, porque el día que uno siente que esto es mío, ya no sirve, ¿sí?
Y tomando esto en cuenta de lo que vos planteabas, es cierto, miren, nosotros hoy a las 2 de la tarde ahora, en el Consejo de Rosario, nos entregan una distinción como institución distinguida. Y anoche pensaba, mientras leía esto, y leía el libro que presento a las 6:30 de la tarde, porque hoy es un día bastante complicado, va lindo, ¿no? Emocionante estar acá y en todos los espacios, pero... Y pensaba lo siguiente, cómo desde un lugar de mucha... Yo hablo mucho de resiliencia, ¿sí? Yo estoy acá parado porque a los 8 años tuve obesidad, ¿no? Y siempre lo digo y algunos me decían, ay, pero la verdad que a mí me encanta decirlo, porque es la transformación. Yo siempre hablo de las 2 R. Uno en la vida puede ser resiliente o resentido, ¿sí? La resiliencia hace que hoy yo miro todos estos proyectos y anoche cuando lo armaba digo, ¿en cuándo lo hicimos? Lo hicimos, no lo hice. Yo tuve esa idea de esa obra de teatro, de que en ese momento tuve mucho miedo, por eso Los miedos muertos de miedo, y el libro está inspirado en eso. Los miedos a mirar por del libro que hablo hoy, habla en los niños, de mirar por esa ventana y no animarme a hacer lo que tenía como idea, ¿no? De formarme en una universidad con un título académico, que en muchos casos no tenemos poder porque somos profesionales y no tenemos roles. Eso también es otro lugar donde nos tenemos que poner. El saber en la consulta lo tienen todos, empecemos a jugar con eso, ¿sí? Y tuve mucho miedo, porque digo, la verdad que yo estudié, me formé, pagué la universidad, porque en Rosario no hay valor en la universidad pública, tenemos privada solamente, que hablábamos anoche. Y cuando salí de ahí dije, bueno, y ahora quiero ser un superhéroe. Todo el mundo alrededor me dijo que estaba, porque ponerme un profesional, ponerse una capa azul y una capa azul y una peluca, una capa roja y una peluca azul, fue todo un cambio de mirada. Y me di cuenta que de a poco fuimos ganando un lugar. Y me di cuenta que para trabajar con niños necesitamos eso. Ya no sirve más este modelo hegemónico de la chaquetilla blanca que al chico le da miedo. Ya no existe más el escritorio, ya no existe más la falta de acercamiento, el no acercamiento del profesional hacia el paciente. Fíjense que todavía UNICEF sigue repitiendo la palabra infancia, y la palabra infancia significa lo sin voz. Porque había un adulto que le daba la voz, ¿sí? Fíjense que eso ya habría que cambiarlo, porque ellos tienen voz, ellos tienen pensamiento crítico, ellos pueden jugar, aprender jugando. Entonces nosotros nos empezamos a encontrar esa seguridad, y cuando uno se siente seguro y acompañado por sus pares, que para mí el verdadero par que más me acompañó fue un nutricionista, porque al que más le temía. ¿Qué iba a decir un nutricionista? De subirme al escenario. Cuando empecé a tomar fuerza y encontrar ese lugar, pudimos hacer todo eso. Y hoy tenemos muchos proyectos, es un orgullo decir que trabajan todos esos nutricionistas, y ¿saben qué? Otro orgullo decir que a pesar de ser una ONG, que la gente dice, o asociación sin fin de lucro, todos los que trabajan en nuestra entidad cobran sueldos y viven de su profesión, que eso nos dignifica también. Voluntarios hay poco, y siempre tratamos de velar por, que es un desafío en el mundo que vivimos hoy, buscar fondos para bancar todos estos proyectos, que velan por la gratuidad, porque estos proyectos no son pagos por los chicos, ¿sí? Nosotros convencer al Estado, convencer al sector privado, y nos fue costando, pero hoy estamos acá, y la verdad que desde ese superhéroe, hoy tenemos más de 20 proyectos que recorren toda Latinoamérica, trabajando con posibilidades de franquicia de súper saludable en Costa Rica, en Guatemala, en Perú y en lugares de Latinoamérica. Creo que eso es por eso, si tienen alguna idea, tienen algún sueño, siempre digo que si lo siguen, aparecen todas estas cosas.